bajar para después subir. El Dante, cuando empezó su proceso de bajar a los infiernos, a los diferentes infraplanos, bajó porque él tenía que ascender. O sea, este proceso se verifica desde la primera montaña, de que se despierta el fuego sagrado, empieza el proceso de misterios mayores, empieza uno verdaderamente a descender para ir eliminando ciertas raíces del ego que tienen su cimiento en los mundos infiernos, o sea, en las infradimensiones. De modo pues que todas estas bajadas, todo este proceso del Dante, cada bajada tiene una iniciación, y como son 8 iniciaciones, pues son 8 círculos que tenía que bajar hacia abajo para poder ascender. En cada iniciación se enfrenta uno con ciertos elementos psíquicos que tiene uno que comprender, o no llegar a eliminarlos, sino a comprenderlo, porque al demonio hay que estudiarlo primero, o sea, al enemigo para eliminarlo hay que estudiarlo. Digamos que este caso del Dante, o de todo iniciado, tiene que bajar y estudiar en los mundos infiernos las diferentes fases de los elementos psíquicos para poder eliminar. De modo que estos son procesos iniciáticos. Entonces esto no es de que fue un sueño del Dante, no. Esto es un proceso que nos toca a cada uno de nosotros. Si es que verdaderamente queremos ascender, tenemos que descender. Hay que conocer el mal, el bien, las dos caras de la moneda, lo blanco y lo negro. Bueno, el trabajo de cada montaña, desde el momento que empiezan los misterios mayores, es el mismo trabajo del Dante, descender para ascender. Entonces ese trabajo va relacionado de acuerdo con las pruebas, y como vaya saliendo uno en el trabajo, va ganando sus ciertos grados, iniciaciones, facultades, en fin, todo esto va relacionado con el desenvolvimiento esotérico de uno. No, porque no hay una bajada que se pierda, porque baja uno, estudia y asciende ya con esa sabiduría. O sea que uno tiene que estudiar los dos polos, el negativo y el positivo, para poder verdaderamente comprender lo que es la luz. Ahora, en la primera montaña fabrica uno sus cuerpos solares. No es como decía los señores misioneros, muchos que estuvieron con el maestro ya, que decían que los cuerpos existenciales del ser. No hay que confundir el sarampión con el peón de Sara. Hablo claro para que me entiendan y sepan que las personas que han entendido esto de los cuerpos existenciales del ser, primeramente en la primera montaña fabrica uno los cuerpos solares o de fuego. Estos cuerpos se fabrican de acuerdo a la limpieza, porque como dicen los maestros esotéricamente en los mundos internos, hay que limpiar el latón para que la luz brille. Limpiar el latón es ir eliminando los defectos para que la luz o la sabiduría se pueda expresar a través de uno, porque lo que empaña son los defectos. Entonces esos defectos son los que no dejan transmitir o expresar la sabiduría esotérica, lo que es del íntimo, lo que no es del intelecto, lo que no es de la mente, aquello que está más allá del conocimiento y de la comprensión de la mente. De modo que este recorrido lo va haciendo uno gradualmente de acuerdo, como dice el maestro, a los méritos del corazón. Depende de uno. Si uno se esmera a trabajar sacrificando por la humanidad, transmutando su energía y eliminando sus defectos, pues el ascenso es mucho más rápido. Como si trabaja, como le dicen a uno simbólicamente, usted anda cojo. Cojo es que no está trabajando debidamente con 3 factores, está fallando por algún lado, entonces le hacen ver que uno anda cojo, o está uno sin un zapato, está caminando con un solo zapato, anda mal esotéricamente. Entonces tienen que venir y corregir, porque aquí estamos en la escuela donde tenemos que corregir todo aquello. De modo pues que en las 8 iniciaciones de misterios mayores, esto corresponde a la primera montaña, se fabrican los cuerpos solares. Pongan bien cuidado que no hay que confundir
los cuerpos solares o de fuego que llaman, con los cuerpos de luz o los cuerpos de oro. La segunda montaña sí es demasiado exigente, puesto que entra el iniciado, ya fabricó los cuerpos solares, entonces estos cuerpos solares tienen que morir. Por eso se dice, Dios mismo tiene que morir. Es una cosa como absurda, como una blasfemia, ¿no es cierto? Cuando le dicen a uno, si Dios mismo tiene que morir. Porque un maestro que ha fabricado sus cuerpos solares, prácticamente es como un Dios ante los demás, porque tiene sus facultades, sus poderes. Entonces, cuando uno empieza la segunda montaña, le exige la ley del karma, es la muerte. La muerte mística, o sea, la eliminación de los defectos, o sea, ir blanqueando el latón si quiere uno verdaderamente seguir. Porque cuando empieza uno a subir, a ascender, tiene que estar con espada en mano, eliminando defectos, para que la luz vaya penetrando más dentro de uno y va muriendo. Entonces, un cuerpo solar y lo va reemplazando el cuerpo de luz o cuerpos de oro, que son los cuerpos existenciales del ser. Esos sí son, porque no que únicamente sirven como instrumento de manifestación del Cristo cósmico. Son los únicos que aguantan el voltaje de energía del Cristo. Son los cuerpos existenciales del ser, o sea, los cuerpos de oro. Los cuerpos de fuego se fundirían. No sirven como vehículo de expresión del Cristo. Entonces tiene que fabricar los cuerpos de oro, y para fabricar los cuerpos de oro tiene que haber eliminado uno el 100% de los defectos para poder fabricar los cuerpos de oro, y entonces sí sirve como expresión al Cristo, al verbo de oro. Muchos creen que el Cristo es una persona. El Cristo es una persona, el Cristo es una fuerza que vibra, que vive en todo lo que tenga vida. Es una fuerza cósmica, no es un individuo. Por eso no ha habido muchos Cristos. El Sacroat, Elías, tantos liberados, cada hombre que se va liberando que se ha convertido en Cristo. Él tiene su Cristo interno, pero está impregnado, o sea, forma la misma fuerza cósmica. Entonces es una fuerza cósmica, no es una persona. Cada hombre puede llegar a su justificación, pero se convierte en esa gran fuerza. Entonces, vean la diferencia que hay de los cuerpos de oro a los cuerpos existenciales del ser. Ahora, cuando un hombre termina la segunda montaña, encarnó aquella fuerza, pero hay un pero ahí. Todavía no se ha ganado lo absoluto. La felicidad absoluta todavía no, porque está dividido en tres fuerzas. Sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como Trinidad o dualidad no puede entrar al absoluto, tiene que entrar como unidad. Porque Dios no es dual ni triple, sino unidad. Entonces, como nosotros salimos como mónadas del absoluto y nos fuimos multiplicando, descendiendo y multiplicando por desdoblamientos hacia abajo, el mismo recorrido tenemos que hacer de para arriba. Lo único que nosotros bajamos inconscientes y tenemos que regresar conscientes. Un ejemplo: usted tiene un hijo, lo manda al colegio, su hijo sale ignorante al colegio, ¿no es cierto?, a la escuela. Él va estudiando y va ascendiendo de categorías hasta ser un universitario, hasta terminar su carrera. Exactamente somos nosotros iguales. Nosotros salimos del seno del absoluto, la mónada, sin saber nada, dormida e ignorante. Viene ese descenso hacia abajo, por desdoblamiento hacia abajo, se multiplica.
Entonces, aquí venimos a hacer la escuela, en este mundo tridimensional. Hacer la escuela para aprender las lecciones bien aprendidas y empezar a reparar ya, pero ya conscientemente. Cuando volvemos al seno del Padre, estamos el 100% de conciencia. Entonces formamos parte del mismo Padre. Somos uno con Él. Por eso tenemos que entrar como unidad, ya no como dualidad ni como trinidad, sino como unidad. ¿Me está entendiendo? Quiero que esto quede claro para todos los estudiantados, porque es muy importante, que hay muchas personas que no entienden esto. Es muy importante, me parece un poco elevado para muchas personas, pero veo la necesidad de explicar esto porque lo que quiero es servir, orientar con mi poca capacidad a todo el estudiantado, como me he comprometido ante la ley divina y ante las jerarquías, cumpliré al pie de la letra en ser claro, contundente en lo que yo enseño. Tercera montaña. En la segunda montaña viene la clasificación, no hablemos de la clasificación, sino la aprobación, hablemosle, de la primera montaña, o sea, la calificación. Y la tercera montaña es cuando ya la Trinidad viene a pasar por la muerte. Por eso se dice, Dios mismo tiene que morir, porque es un Dios, en realidad es un Dios, es iniciado, pero le falta llegar a la unidad. Entonces él pasa por una muerte mística, donde las tres fuerzas se unen en una sola. Es donde dice ahí casualmente, cuando la serpiente se come, el águila se come la serpiente, viene a quedar la unidad. Eso es simbólicamente cuando el águila traga a la serpiente. El escudo de nosotros es un escudo bonito. Es el de México. Un escudo bonito, lindo, muy simbólico. El águila está con la serpiente devorándola. Es cuando llega a la unidad, a la liberación total. Debemos ver que ahí es donde se cumple que Dios mismo tiene que morir. Porque es un Dios, pero tiene que pasar por una muerte, una transformación, para poder llegar a la unidad. Es como, fíjense ustedes, que todo salió del seno del absoluto. Todo. Creaciones, universos, planetas, todo del seno del absoluto. Cuando el absoluto crea, se dice aristotélicamente, vomitó el absoluto. Vomitó tal cosa. Y cuando vuelve al seno del absoluto, dice, se lo tragó el absoluto. Ese es el vocabulario esotérico. Entonces, cuando salimos del absoluto, salimos a hacer un curso, porque el absoluto es una fuerza que no hay cómo explicar, puesto que la mente y la imaginación de nosotros es completamente limitada ante la realidad. Pero el absoluto es una fuerza, es el amor depositado, hablemosle, de todas las jerarquías. Y el amor se alimenta con amor. ¿Qué hacemos nosotros con este recorrido que estamos haciendo? Recuperar, volver al seno del absoluto. ¿Para qué? Para alimentar al absoluto, porque él necesita de alimento también. Él necesita que nosotros fortifiquemos esa fuerza. Y nosotros, al volver con conciencia absoluta, formamos parte del absoluto. Entonces es una fuerza más para el absoluto. O sea, que nosotros mismos somos el absoluto, pero conscientemente, no inconscientes. Entonces fíjense ustedes que no hay nada perdido. Todo sale de allá y vuelve allá, pero no, siempre debe haber una transformación. Volver allá con conciencia absoluta. ¿Para qué? Para formar parte del absoluto, para poder crear más. Porque no somos nosotros nomás. Hay muchos mundos. Todo lo que tenga vida sale del absoluto. Y allá tiene que volver. Entonces nosotros tenemos que hacer ese recorrido, pero ya volver al absoluto con una conciencia absoluta, a formar parte del absoluto. Ahora ustedes me dirán, bueno, ya llegamos allá, ya descansamos. Les voy a decir a ustedes que el absoluto es una
la